decía en la intervención anterior es que realmente yo tengo un sentimiento de admiración genuino y sincero hacia todos aquellos como los que están acá y como los que no están, pero que seguramente pertenecen a este espacio, de seguir entregando parte de su vida a la causa militante de la Unión Cívica Radical. Y en esto hacer una especial referencia a quien seguramente todos vamos a coincidir, es un ícono de esa forma de sentir y percibir la vocación militante, que es Changuy Cáceres. Así que en el nombre de Changuy, a todos y todas los demás, mi sincero y genuino saludo como correligionario de ustedes. Bueno, ahora pasando al tema que nos convoca, es un tema en el cual, si bien podríamos decir que se han dado en los últimos 15 años en nuestro país avances significativos desde el punto de vista normativo, ello no implica que esos avances normativos que han sido plasmados en leyes hayan tenido un impacto directo o a la misma velocidad en la cultura de la transparencia institucional en los tres estamentos del Estado, a nivel federal, subnacional y local. ¿Por qué digo esto? Porque el derecho de acceso a la información pública es, como decíamos al inicio, un derecho ciudadano esencial que está vinculado o anclado a tres de los principios constitucionales básicos del constitucionalismo liberal. Uno de ellos es el derecho que ya el constituyente en 1853 incorporó en nuestra Constitución Nacional, que es el derecho de peticionar ante las autoridades. El otro se encuentra en el mismo artículo 14, que es el derecho a la libertad de expresión, y el tercero está vinculado a la forma republicana y representativa de gobierno, que es el derecho que tiene todo ciudadano a la publicidad de los actos del Estado. Y voy a hacer esta distinción entre publicidad de los actos del Estado y publicidad de los actos de gobierno, porque la obligación estatal es permanente y ustedes saben que por el principio republicano de periodicidad, los gobiernos se van alternando, ¿no es cierto?, en el ejercicio de la responsabilidad de conducir el Estado en periodos iguales establecidos por la Constitución. Entonces, el primer punto que tenemos que tener en consideración es que este derecho de acceso a la información pública tiene un anclaje histórico en nuestra Constitución Nacional, a través de estos tres principios básicos que informan la conformación de un Estado de carácter republicano. ¿Sí? Como ustedes saben, en nuestra Constitución Nacional de 1853 no estaba incorporado el concepto de democracia tal cual nosotros lo tenemos incorporado, pero sí estaba incorporado de manera plena e indiscutible el concepto republicano. Entonces, sobre la base de ese concepto republicano, no puede haber poder sin control. Y el control lo deben ejercer los ciudadanos. Ahora bien, en nuestra conformación originaria, constitucional originaria, ese control que ejercían los ciudadanos lo hacían, como dice nuestra Constitución Nacional, mediante los representantes, ¿sí? Los representantes en los distintos órganos, en los distintos estamentos, en distintos organismos. Por eso nuestra Constitución originariamente preveía una institución que se denominaba el Tribunal de Cuentas de la Nación, instancia en la cual debían rendir cuentas los funcionarios por los actos ejercidos al momento de llevar adelante responsabilidades gubernamentales. Era un control de carácter cruzado y complejo, en el cual también participaba el Parlamento de la Nación, que es otro organismo de control.
Yo no sé si ustedes recordarán, seguramente, a lo mejor Sol por su edad seguramente que no, pero algunos otros que estoy viendo acá, como Lucio, como Zimmerman, Coco, y otros más, recordarán que en su faceta de publicista, el doctor Alfonsín supo editar una revista que se llamaba Propuesta y Control. Bueno, esas tres palabras, propuesta y control, sintetizaban una vocación republicana y democrática, de participación y de control. ¿Por qué? Porque en una república democrática, el control es un aspecto esencial, fundamental, para evitar los desbordes propios de quien detenta el poder, pero también para colaborar con el principio del buen gobierno. Ahora bien, ¿qué quiere decir esto de propuesta y control? Propuesta y control significa ni más ni menos que pasar de una concepción de democracia representativa a una concepción de democracia participativa, en donde el ciudadano tenga un rol activo, no un rol pasivo que se limite a seleccionar mediante elecciones periódicas quiénes son los representantes que ejercerán las funciones de gobierno en los tres estamentos del Estado, es decir, a nivel federal, a nivel subfederal y a nivel local, o en el Parlamento, o en el Poder Ejecutivo, o en los órganos de control, sino que significa pedir y obtener respuestas permanentemente de quiénes son nuestros representantes. Y esta cultura debe incorporarse no solamente en la percepción de los ciudadanos con relación a sus representantes, de exigirle permanentemente la rendición de cuentas, sino también que es un elemento para garantizar la transparencia, un activo fundamental que tiene toda democracia. Una democracia que carece de transparencia, orada de alguna manera las bases de legitimidad. La sociedad, los ciudadanos comienzan a descreer de sus instituciones. Y eso trae como consecuencia algunos aspectos que son muy nocivos para la democracia, entre ellos la demagogia y los regímenes totalitarios que impiden la participación. Entonces, asegurar y garantizar el flujo permanente de participación de la ciudadanía, sea de manera individual o sea de manera colectiva, a través de las organizaciones que prevé nuestra Constitución Nacional, partidos políticos, sindicatos, organizaciones estudiantiles, organizaciones empresariales, organizaciones de la sociedad civil, es fundamental para dotar de vida en el sentido griego, de bio, no de bios, sino de zoe, ¿sí? De vida activa, la participación política de la ciudadanía. No puede existir nunca una democracia sin una participación activa por parte de los ciudadanos, sin un activismo permanente con relación a la posibilidad de expresarse, a la posibilidad de peticionar ante las autoridades, de exigirle, pero también de controlar sus actos de gobierno, y funcionarios que interioricen el precepto fundamental que los funcionarios están ahí cumpliendo funciones por una delegación del pueblo, pero que la soberanía sigue residiendo en el pueblo. Desde la Revolución Francesa en adelante, esto ha sido una de las bases fundamentales de nuestro sistema democrático y republicano. Ahora bien, dijimos que el derecho de acceso a la información pública se basa, mejor dicho, en tres principios fundamentales, que es el de la libertad de expresión, el derecho de peticionar ante las autoridades y la publicidad de los actos de gobierno. Y por otro lado, tiene, en el otro extremo, ¿no es cierto?, la obligación de los funcionarios públicos de rendir cuentas de sus actos. Esa obligación de rendir cuenta de sus actos está íntimamente vinculada a la concepción republicana y a la vocación democrática que tengan esos funcionarios. En la Declaración sobre Libertad de Expresión de la OEA, no recuerdo en este momento si es en el punto 10 o en el 9, se establece
un principio que es muy importante, ¿sí? Que tiene consecuencias y manifestaciones en distintos aspectos de la vida política, entendido acá política en su sentido griego originario, ¿sí? Política como gobierno de la polis, no política de facción, o política de interés, o política de partido. Política como sentido de participación de los ciudadanos en el marco de el ámbito común, ¿no es cierto?, que es la sociedad en donde convive. Entonces, decíamos que en el sentido político tiene muchas manifestaciones y consecuencias esa declaración de la OEA. Esa declaración sobre la libertad de expresión de la OEA dice que los funcionarios públicos están sometidos a un escrutinio mayor que el resto de los ciudadanos, en virtud de que son funcionarios públicos porque son elegidos por la voluntad popular, pero también porque ellos mismos han decidido someterse al escrutinio popular y postularse. No son funcionarios públicos en virtud de que se le impone una carga pública, como ser, por ejemplo, no sé, presidente de mesa en una elección, que es una carga pública que uno no puede eludir, o como era en su momento el servicio militar obligatorio, que era una carga pública. Cuando uno se postula y se somete a la elección de la ciudadanía, debe saber que eso también conlleva obligaciones, y obligaciones muy especiales, ¿sí? Como es rendir cuentas permanentemente. Incluso, para quienes abordan algunos aspectos del derecho penal, ¿sí?, o del derecho público, sabrán que cuando existe una querella por calumnias e injurias, cuyo promotor es un funcionario público, los tribunales han fallado en más de una ocasión diciendo de que el derecho al honor que le corresponde indisputablemente a toda persona debe ceder en favor de garantizar la libertad de expresión y no generar autocensura, precisamente porque el funcionario público está sometido a un escrutinio mayor por parte de la sociedad, por su carácter de funcionario público. Incluso más, los funcionarios públicos, desde el gobierno del doctor Ilia, están sometidos a un régimen penal que tiene una particularidad. El artículo 268.2 del Código Penal, que es el que establece la sanción por el enriquecimiento ilícito de funcionarios, invierte la carga de la prueba. ¿Qué quiere decir esto? Que quien debe probar que no se enriqueció ilícitamente es el funcionario y no el Ministerio Público, ¿sí? Por lo cual ustedes me dirán, bueno, entonces el funcionario público está sometido a una serie de reglas que son mucho más gravosas que la de un ciudadano común. Sí, es así. Y si me preguntan, creo que debe ser así en la mayoría de los casos de estas legislaciones. Algunas otras, bueno, serán objeto de discusión, por supuesto, porque no pueden violarse o vulnerarse garantías constitucionales o pretexto de que tenemos enfrente un funcionario público. ¿Por qué? Porque si no, eso también desalentaría la participación de aquellos que quieren participar y dicen, bueno, pero si soy funcionario público, me veo sometido a una situación más gravosa que la de un ciudadano común por el hecho de tener una voluntad de participar en los espacios políticos de responsabilidad dentro de una sociedad. Pero volvamos al tema. Los funcionarios públicos tienen una obligación mayor. Y esa obligación mayor comienza con el concepto de rendición de cuentas. No puede existir un funcionario público que eluda esa obligación esencial, que es rendir cuentas a la sociedad de sus funciones en el marco y desarrollo de las mismas. Sobre la base de esto, se encamina entonces este derecho de acceso a la información pública. ¿Por qué? Porque esa información que tiene el funcionario no es de él, no le pertenece al burócrata que la detenta. Esa información le pertenece al Estado y por ende le pertenece a la sociedad. Entonces,
Yo decía al principio de que hubo en los últimos 15, 20 años avances legislativos muy importantes, primero por un decreto del año 2003, posteriormente con la sanción de una norma en el año 2017, que es de orden público y de carácter federal, que ya vamos a entrar en eso, para hacer un análisis más detallado, pero eso lamentablemente no se ha visto acompañado con la incorporación por parte de quienes cumplen funciones en el Estado de garantizar ese acceso a la información pública y propender a una mayor transparencia. Hay todavía una especie de rémora, como decía mi amigo el Chicharra Abella, que está pegada a algunos funcionarios que no han incorporado dentro de sus principios y valores de actuación pública la necesidad de garantizar la transparencia. ¿Sí? Esa rémora no es otra cosa que la rémora del secretismo. La rémora en los cuales Norberto Bobbio, incluso para hablar del secretismo que impera en ciertos estamentos estatales y en la cultura de muchos funcionarios, hacía referencia a una vieja figura del derecho romano antiguo, los arcana imperi. Arcana es una especie de cofre, ¿no? Entonces eran los cofres donde se guardaban los secretos del poder, ¿sí? Entonces, una democracia con mayor cantidad de secretos del poder es una democracia cada vez más débil, ¿sí? Las democracias más fortalecidas son las que generan mayores espacios de participación y las que garantizan una mayor dinámica de transparencia, ¿sí? Voy a dar un ejemplo muy breve. O mejor dicho, voy a usar dos ejemplos. Uno de carácter local y el otro de carácter internacional. El primero, en el año 1936 asume la gobernación de Córdoba el doctor Amadeo Tomás Sabatini, médico, nacido en Rosario, que había hecho sus primeras armas perdón, no es nacido en Rosario, es nacido en Barracas, ¿sí? Pasó por Rosario, luego siguió su carrera y su vida en Villa María. Finalmente fue electo gobernador de Córdoba en 1936. En aquel momento, la Casa de Gobierno estaba situada, para los que conocen la ciudad de Córdoba, en la calle 27 de Abril, a metros de la Cañada. Y la legislatura en la calle de Anfunes, esquina Rivera. Es decir, que entre la Casa de Gobierno y la legislatura los separaban aproximadamente en 5 cuadras. Bien, una vez concluido la ceremonia en la legislatura, el gobernador Sabatini se encamina hacia la Casa de Gobierno a tomar efectiva posesión del mando. El chofer del auto oficial, 1936, imagínense que había muy pocos autos en la ciudad de Córdoba, el chofer del auto oficial invita a pasar al auto a su esposa y a sus hijos. El gobernador Sabatini, que era una persona de un carácter bastante fuerte, lo amonesta al chofer y le indica que el auto oficial, era para uso del gobernador, no para uso de la familia del gobernador. Por lo tanto, que hiciera descender a su familia, que como cualquier ciudadano de pie, iba a ir caminando hasta la Casa de Gobierno. Esto que suena como una anécdota pintoresca, en realidad lo que hace es pintar una concepción republicana y democrática del ejercicio del poder. El ejercicio del poder es algo que no me es inherente, ni me es permanente, sino que me es delegado por la voluntad popular por un lapso de tiempo en el cual yo debo cumplir con obligaciones que son esenciales, programáticas y que están vinculadas al contrato social que el candidato sella con la ciudadanía al momento de la elección. El poder no es un elemento para servirse, sino para servir a una serie de ideas, a una serie de principios y a puntos programáticos que establecen que el objetivo de acceder al poder es concretar ese programa. Cuando un funcionario comienza a servirse del poder,
comienza a instalarse entonces la cultura del secretismo, porque hay aspectos que ese funcionario no desea que se revelen a la opinión pública. La concepción de un dirigente político que asume una responsabilidad en el Estado, y esa responsabilidad en el Estado está vinculada al cumplimiento de un programa, ¿sí?, no puede permitirse el secretismo. La transparencia tiene que ser la guía que lo guarde, ¿no es cierto?, de posibles defecciones de quienes lo acompañan en el gobierno, pero también la garantía fundamental de mantener iluminado ese contrato social que firmó con la ciudadanía el día de la elección. El otro ejemplo que a mí siempre me gusta dar en estos casos, discúlpenme si me estoy extendiendo un poco, ustedes me lo van haciendo saber, es en la década del 90, una dirigente del Partido Socialdemócrata Sueco llamada Mona Sahlin ocupaba el cargo de primer ministro y debía concurrir, no recuerdo si a Bruselas o a París, a una reunión oficial. Los funcionarios tienen en los países nórdicos una tarjeta Black, ¿no es cierto?, que se les otorga el Estado para que puedan costear gastos y costos propios de su función. Bien. Pero que no la pueden utilizar para gastos propios, ¿sí?, que no estén vinculados al ejercicio de su función. En aquel momento, la primer ministra Mona Sahlin tuvo una demora en su vuelo, se quedó en el aeropuerto esperando tomar el vuelo que la llevaría de regreso a Estocolmo, pasó por un free shop, compró un chocolate Toblerone de 8 euros con 40 centavos. El Tribunal de Cuentas, al momento de visar los gastos del primer ministro, encontró un Toblerone. ¿Qué hizo el Tribunal de Cuentas? Lo que le indicaba la ley. Llamar al ministro, no aprobar ese gasto. ¿Cómo termina esta historia? La ministro renuncia por un Toblerone. Entonces, esas sociedades en las cuales este tipo de actitudes por parte de quienes detentan los poderes del Estado son intolerables, son las sociedades que tienen mayores avances en términos de desarrollo humano, que tienen menor nivel de desigualdad en la sociedad, mayor nivel de transparencia en las instituciones. ¿Y saben qué? En las mediciones, que no sé cómo se medirá eso, pero en las mediciones que hacen organismos internacionales sobre el nivel de felicidad de esos pueblos, aparecen como los pueblos más felices, ¿sí?, en donde los ciudadanos tienen mayor nivel de igualdad de oportunidades. Entonces, apunto con esto a que la transparencia, el acceso a la información pública, el control regulado por parte de los organismos predispuestos por la Constitución para llevar adelante el control de esa rendición de cuentas son fundamentales para consolidar un sistema democrático que no sea meramente nominal, sino un sistema democrático dinámico en donde todos, ciudadanos, representantes, representados, funcionarios públicos, empresarios sindicalistas, periodistas, todos los que participamos de una u otra manera por la vida pública, asimilemos conductas y principios democráticos. Que, como solía decir Leandro Nicéforo Alem, lo importante de hacer las cosas bien es hacerlas cuando a uno nadie lo ve, ¿sí? Digo, porque hacer lo correcto cuando uno tiene el enfoque de la mirada de la opinión pública, bueno, es relativamente razonable y sencillo. A nadie se le ocurriría, ¿no es cierto?, llevar adelante un acto indigno frente a los ojos de los demás. Lo difícil es hacerlo permanentemente aun cuando nadie nos ve. Y en eso hay una cultura en el radicalismo que debe ser rescatada. Una cultura de la transparencia en el ejercicio de la función pública. Si ustedes me permiten una breve digregación, yo tengo para mí la tesis, ni siquiera tesis, la hipótesis, nunca probada, por supuesto. Es más, le voy a poner otro nombre para no insultar epistémicamente a los que investigan este tipo de cuestiones.
tengo la intuición de que cuando el pueblo vota en la Argentina, al Partido Justicialista hay ciertas cosas que no se les exige o que se les exige de manera menguada. Y hay ciertas cosas, y esas mismas cosas, cuando gobierna la Unión Cívica Radical, gobierna o participa de una alianza de gobierno, se exigen con mayor intensidad. ¿Y quiere que le diga algo? Creo que está bien que así sea. Desde 1945 en adelante, yo no conozco ninguna plataforma del Partido Justicialista, desde sus orígenes, cuando se llamaba Partido Único de la Revolución, y las distintas formaciones que ha ido adoptando a través del tiempo, que en su plataforma de gobierno haya establecido como una cuestión esencial y fundamental la transparencia de los actos de gobierno. El justicialismo, en todo caso, le ofrece a la sociedad otra cosa. El justicialismo le ofrece gobernabilidad. Le ofrece gobernabilidad. No conozco ningún candidato del Partido Justicialista, no lo conozco yo, lo que no quiere decir que no exista, que haya encabezado una elección, ¿no es cierto?, proponiendo transparencia en los actos de gobierno, ¿sí? O como le gustaba decir al presidente Alfonsín, la moralidad administrativa de los actos del gobierno, ¿sí? De manera que esto no quiere decir de que yo crea de que todos aquellos dirigentes que han llegado a los gobiernos locales, provinciales o nacionales por el Partido Justicialista no tengan un compromiso con la transparencia, para nada. Estoy diciendo simplemente de que no he visto en las plataformas históricas que se haya prometido esto. Por lo tanto, cuando llegan al gobierno y hay algún escándalo vinculado a sospechas de corrupción, eso no le hace mella al gobierno, ¿sí? Sí le hace mella al gobierno de un partido justicialista cuando no garantiza la gobernabilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos implícitamente, digo ellos, los candidatos implícitamente, garantizan por sí mismos esa gobernabilidad. Llámese Juan Perón en su momento, en sus 3 candidaturas, llámese Carlos Menem, llámese, bueno, el mismo Eduardo Duhalde, que estuvo en el interregno luego de la caída del gobierno del doctor de la Rúa, llámese Néstor Kirchner, Cristina Fernández, o actualmente Alberto Fernández, ¿sí? Ahora, esto no sucede cuando un candidato de la Unión Cívica Radical accede a posiciones de gobierno mediante la voluntad popular y en el marco del desarrollo de sus funciones, él o alguno de sus funcionarios es indicado como sospechado de algún hecho de corrupción o falta de transparencia. Esto inmediatamente se convierte en el talón de Aquiles. Y a partir de ahí se puede llegar a desmoronar un gobierno. ¿Y por qué? Bueno, sociológicamente mi explicación es la siguiente. El dirigente radical me ofreció y se comprometió a ser transparente. Resulta que cuando llegó al gobierno, eso no lo llevó adelante. Por eso a ese dirigente le exijo con mayor ahínco transparencia, porque forma parte de su ADN. Porque desde 1890 el radicalismo viene hablando en todas sus plataformas y en todos los discursos de sus dirigentes de la necesidad de emparentar definitivamente la ética con la política. Por lo tanto, a un dirigente radical no se le perdonan conductas poco transparentes o conductas opacas, ¿sí? Ni hablar si ese dirigente efectivamente luego es sometido a una investigación por parte del Poder Judicial y las pruebas determinan la culpabilidad con relación a los hechos que se le imputan por el cual había sido sospechado, ¿sí? Eso definitivamente puede significar para un dirigente el ostracismo político, ¿sí? No así en otras fuerzas políticas. Entonces, en este aspecto hay que tener en cuenta que la internalización de las políticas de transparencia forma parte de un acervo fundamental de la Unión Cívica Radical, pero que además no es para hacer gala de que los dirigentes de la Unión Cívica Radical
son más transparentes o tienen una concepción más apegada a la ética que los otros. No, no. A la transparencia y a la ética pública hay que militarla a la par que las otras ideas. Hay que militarlas con tanto ahínco como los valores de la libertad, como los valores de la igualdad, como los valores de la ética de la solidaridad. Porque es fundamental internalizar esto. Y hay que salir a ganar adeptos en los ciudadanos, particularmente en aquellos que están desencantados de la política, de decirle, en tus manos tenés un instrumento, una herramienta para participar como ciudadano, pero además para poder garantizar la transparencia del Estado. Porque un Estado poco transparente es un Estado que no nos va a garantizar los otros derechos, ¿no es cierto?, que consagra la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos, ¿sí?, que van desde los derechos económicos, sociales y culturales hasta los derechos civiles y políticos. Bien. Dijimos que el Constituyente en 1853 había incorporado el derecho de acceso a la información pública, podemos decir que a través del artículo 33, es decir, los derechos no enumerados, y si hacíamos, ¿no es cierto?, una síntesis dinámica del derecho de peticionar ante las autoridades, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la publicidad de los actos del Estado. La reforma constitucional de 1994, como ustedes sabrán, incorporó una serie de tratados internacionales a través del artículo 75, inciso 22. Dentro de ellos vamos a encontrar la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su artículo 19, miren, como lo tengo acá, lo voy a leer textual, que en su artículo 19 dice, o establece el derecho de todos los ciudadanos, de todo individuo, a la libertad de opinión y de expresión, y que ese derecho incluye el derecho a no ser molestado a causa de sus opiniones y el derecho a investigar y recibir información. Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El derecho de investigar y recibir información. Es decir, es un derecho que no le corresponde a los periodistas, a los investigadores, no, a todo ciudadano. A todo ciudadano. Todo ciudadano, en virtud del artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, incorporada a nuestro plexo constitucional por el artículo 75, inciso 22, tiene el derecho a investigar y recibir información. Y ese derecho tiene como anverso la obligación de los funcionarios públicos de proporcionarle esa información. No conforme con que ya lo dice el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 75, inciso 22, incorpora también el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 19 también dice que toda persona tiene derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole. Repito, la libertad de buscar, recibir y difundir. Buscar, recibir y difundir. La Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Americana, establece más o menos lo mismo, que dice que toda persona tiene derecho a la investigación, la opinión y la expresión y difusión de su pensamiento. Y finalmente, el Pacto de San José de Costa Rica establece en su artículo 13 que el derecho a la libertad de expresión comprende el derecho de buscar, recibir y difundir informaciones de todo el mundo. Es decir, que este derecho de acceso a la información pública, de buscar información en el Estado, tiene raigambre constitucional y convencional. Cuando decimos convencional, para los que no están emparentados con los términos de derecho, hace referencia a las convenciones internacionales de derechos humanos. ¿Sí? Entonces, este derecho de acceso a la información pública
tiene raigambre convencional y constitucional. Y así lo ha reconocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en varios fallos, pero hay uno en particular, que es Herrera Ulloa versus Costa Rica, del año 2004, y otro que es Claude Reyes versus Chile, del año 2005. En ambos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que el control democrático de las gestiones estatales, ¿sí?, y el acceso a la información bajo control de la gestión pública hacen al contrato social y que debe garantizarse el principio de máxima divulgación. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la que interpreta, o la intérprete última del Pacto de San José de Costa Rica, cuando nos dice que debe estarse el principio de máxima divulgación, establece algo que es muy importante, que en materia de información pública, la regla es el acceso, la publicidad. La excepción, excepcionalísima, ¿sí?, es su restricción. ¿Mm? Ahora bien, en el año 2003 se sancionó el decreto 1172/03 que reglamentó el acceso a la información pública con un régimen de audiencia pública, publicidad y gestión de intereses. Gestión de intereses es una forma elegante de llamarle al lobby, ¿sí? No sé si ustedes habrán visto de que muchas veces los sociólogos, politólogos, comunicadores, que son los que crean muchas veces la línea discursiva de los dirigentes políticos, hablan de la necesidad de concertar acuerdos en base a políticas públicas. Bueno, la política siempre es pública. Si la política no es pública, es privada. Y si la política es privada, se llama lobby. Es decir, se llama gestión de intereses particulares, ¿sí? Entonces, en esto también siempre tenemos que estar muy atentos, ¿no es cierto? Porque muchas veces de contrabando suelen meternos conceptos que no forman parte de nuestra argamasa ideológica, ¿sí?, y que después lo terminamos repitiendo. Por eso la función también del militante es estar siempre alerta con los filtros, no solamente lingüísticos, no solamente intelectuales, sino con los filtros políticos, ¿sí? La forma de hablar, la forma de comunicar, lo que uno quiere comunicar, también forma parte, como decía Hannah Arendt, del concepto de lo político, ¿sí? Yo soy y me construyo performativamente por mis concepciones políticas, ¿sí? No hay ciudadano o ciudadana que no tenga un carácter político. Pretender eso es pretender la despolitización, y pretender la despolitización de un ciudadano es sacar la esencia de la palabra ciudadano y convertirlo en un individuo, ¿sí?, reducirlo a un mero consumidor o a un mero contribuyente desde el punto de vista estatal, ¿sí? Un ciudadano es una persona, como decía Guillermo O'Donnell, con un haz de derechos y en condiciones de entenderlos y de ejercerlos. También la función del militante es promover esa conciencia crítica, ¿sí?, y hacerle entender al ciudadano que tenemos enfrente que es precisamente un ciudadano, no meramente un votante, ¿sí? Por eso cuando nos hablan de políticas públicas también pongámonos en alerta por esto que digo, de que la política siempre es pública, ¿sí? Entonces muchas veces vamos introyectando algunos conceptos, algunas definiciones que no son propias de nuestra ideología, y de manera crítica y autómata las vamos reproduciendo. Y bueno, esto es como la parábola de la falsa moneda, ¿no es cierto? Que la acuñan los deshonestos y la hacen circular los incautos. Entonces tratemos de no ser incautos en la utilización del lenguaje, que la utilización del lenguaje, como ya sabemos, como decía Ferdinand de Saussure, nunca es neutral, ¿sí?
pero bueno, yo no soy filólogo, así que no tengo por qué meterme en ese ámbito. Entonces, les decía que en el año 2013 se sanciona el decreto 1172/03, que establece el régimen de acceso a la información pública en el ámbito del Poder Ejecutivo. Posteriormente, en el año 2016 se sanciona la ley 27.275, la ley que establece el derecho del acceso a la información pública en nuestro país. Esa ley nos informa que el derecho a la información pública va a estar garantizado por una serie de principios, que son la presunción de publicidad, la transparencia, la máxima divulgación, esto que veíamos en los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el acceso diligente, la informalidad en el pedido, la no discriminación, la gratuidad, la fiscalización permanente sobre el cumplimiento de normas, la responsabilidad de los funcionarios públicos, la limitación interpretativa de las excepciones, el indubio pro petición o el indubio pro ciudadano y la facilitación de la información y la buena fe en el funcionario. Es una ley de orden público, bueno, en realidad todas las leyes son de orden público, pero esto de ponerle una ley de orden público es como para hacerle recordar al juez que le haga cumplir. Y esto ha llevado a que nuestros tribunales han ido paulatinamente incorporando, ¿sí?, este concepto de acceso a la información pública. Hay varios fallos, no quisiera yo entrometerme en esto, en todo caso, después si alguien lo requiere por una cuestión más específica, yo no tengo ningún inconveniente en enviárselos por mail, porque son bastante farragosos, pero lo cierto es que podría citar a algunos: Giustiniani, Rubén, senador de la provincia de Santa Fe, que interpuso derecho de acceso a la información pública por el tema de las cláusulas del acuerdo entre YPF y Chevron, Asociación de Derechos Civiles versus PAMI. También hay un fallo de Garrido Manuel, que fue diputado por la Unión Cívica Radical y fue director de la Oficina Anticorrupción contra AFIP, y otro más. El más reciente de todos es Saboya, Claudio, un periodista del diario Clarín, que lo pueden ver también en los programas de debate que hay no recuerdo en qué canal, que fue el recorte precisamente por una información, por solicitar acceso a una información que estaba clasificada y que consideraba que era pública. Es decir, que los tribunales también ya se han expedido con relación a este principio de máxima divulgación, acceso, gratuidad, informalidad, ¿no es cierto? Y de que la regla siempre es que esa información sea pública, de que las excepciones además tienen que estar establecidas en la ley. Ahora bien, ¿quiénes son los sujetos alcanzados por esta obligación? Bueno, en primer lugar, todos los poderes del Estado, ¿sí? Poder judicial, poder legislativo, poder ejecutivo, el Ministerio Público, el Ministerio de la Defensa, el Consejo de la Magistratura, las universidades nacionales, los sindicatos, las empresas públicas en las cuales el Estado tenga participación. Es decir, es muy variado el universo de sujetos obligados. Y ustedes me dirán, ¿y todo esto que venimos conversando, de qué nos sirve en la vida práctica? Bueno, nos sirve el derecho de acceso a la información pública, como se suele decir en la doctrina, porque es un derecho para ejercer otros derechos. En primer lugar, el derecho del ciudadano de poder exigirle a un funcionario información de carácter público. Ustedes dirán, bueno, ¿qué es información de carácter público? Supongamos que nuestra moderadora, Sol, termina este Zoom y se le despierta la inquietud de ir a consultarle al director del hospital público de su localidad
¿Cuántas personas fueron internadas por COVID desde el año pasado hasta hoy? ¿Cuántas de esas personas pasaron por terapia intensiva? ¿Cuáles tratamientos paliativos recibieron? Y que además quiere saber cuántos insumos farmacológicos para el tratamiento del COVID compró ese nosocomio y si lo hizo por contratación directa o por licitación pública. No podría, en virtud de todo lo que venimos hablando, de la raigambre convencional, constitucional, legal del derecho a acceso a la información pública, negarle el director del nosocomio, que es un funcionario público, esa información. Si lo hiciese, estaría incurriendo en una falta grave. Podría, a ver, ¿quién tengo acá? Manolo. ¿Podría Manolo, cómo estás Manolo? ¿Podría Manolo concluir esta charla, ir a la comisaría de su pueblo y preguntarle al comisario cuántas personas tiene alojada en esa comisaría? Si en esa comisaría efectivamente se garantizan las condiciones mínimas de higiene y salubridad para las personas que están recluidas en carácter de detenido, que ni siquiera tienen dictado una prisión preventiva, y sin preguntarle por la causa particular, simplemente preguntarle cuántas personas tienen alojadas en esa comisaría y cuánto es el cupo de alojamiento. Porque Manolo está interesado en saber si la comisaría de su pueblo está hacinada de personas y dentro de la comisaría, ¿no es cierto?, por ese hacinamiento de personas no existe una violación a derechos humanos de las personas detenidas. Podría Víctor, ¿no es cierto?, el día lunes acercarse a la municipalidad de su localidad y solicitarle al director de espectáculos públicos, ¿sí?, cuáles son las normas por las cuales se permite la habilitación de ciertos espectáculos y bajo qué condiciones sanitarias. O podría Néstor solicitarle al Consejo Deliberante de su localidad mediante cuáles ordenanzas se ha habilitado la contratación directa de insumos en el marco de la pandemia del COVID. Bueno, si nosotros empezamos a utilizar esta herramienta ciudadana que se llama derecho a acceso a la información pública, vamos a molestar a mucha gente. A mucha gente. En especial a aquellos que ocupan espacios de poder, porque al poder no le gusta que se lo controle ni que se le pregunte. Por lo tanto, el derecho de acceso a la información pública como herramienta ciudadana no solamente es una herramienta de control, es una herramienta de construcción democrática. Una sociedad democrática se construye con mayor propuesta, como decía Alfonsín, y con mayor control. Y el control lo deben ejercer los ciudadanos. Nuestro artículo 38 de la Constitución Nacional establece que los partidos políticos tienen derecho de acceso a la información pública. Artículo 38 incorporado después de la reforma del 94, que constitucionalizó el régimen de los partidos políticos. Pero en virtud del artículo 19 de la Constitución, que indica que todo aquello que no está prohibido está permitido, nada nos indica de que ese derecho de acceso a la información pública que tienen las organizaciones políticas no lo tengan los ciudadanos en particular. O no lo tengan otro tipo de agrupaciones de ciudadanos que a lo mejor no son partidos políticos, que pueden ir desde un centro vecinal, una cooperadora escolar, o una simple reunión de vecinos, porque el derecho de acceso a la información pública para ejercerse no necesita formalidades.
No necesita que ustedes vayan al estudio de un abogado y le pidan, ¿no es cierto?, que le redacte un pedido de acceso a la información pública. De manera oral o a mano alzada, en una barandilla o incluso por correo electrónico. O incluso en algunos municipios han instrumentado, ¿no es cierto?, la comunicación mediante WhatsApp u otras vías de comunicación. Lo cierto es que más allá del medio que ustedes utilicen, la materialización de ese derecho de acceso a la información pública no puede ser obstaculizada sobre pretexto de las formas, ¿sí? Ustedes en su mano, en particular aquellos que hacen de la política una vocación y una misión, tienen en el derecho de acceso a la información pública una herramienta que se conforma como una ventaja indescontable frente a la concentración de poder, que la pueden utilizar de manera individual o de manera colectiva, de manera sectorial, si pertenecen a algún sector de la producción, del trabajo, del empleo, algún sector de la cultura, de la educación, algún sector o comunidad religiosa, algún sector vinculado a las fuerzas sociales. De la manera en que ustedes se organicen y se agrupen, pueden ejercer este derecho y pueden utilizar esta herramienta, este instrumento, para contribuir a mejorar la calidad democrática. Para contribuir a mejorar la calidad democrática, pero también para contribuir a mejorar la calidad de las personas, porque mediante este derecho de acceso a la información pública, ustedes pueden participar, por ejemplo, en audiencias públicas, y solicitarle al ente regulador cuál fue la consideración técnica por la cual se habilitó a lo mejor una suba de transporte, ¿sí? ¿Cuál fue la fórmula polinómica que se utilizó para permitir la suba de la tarifa del transporte, o para permitir la suba del servicio eléctrico, o para permitir la suba del servicio de agua? Nos vamos a encontrar con algunas sorpresas, de las cuales muchas de ellas van a ser desagradables. ¿Por qué? Porque se han consolidado verdaderos abusos que han sido amparados por los organismos de control precisamente por la falta de participación ciudadana. Entonces, sucede que muchas veces esa participación que nominalmente se alienta, en los hechos se desalienta mediante la desidia, mediante esperar de que el reclamante o quien solicita acceso a la información pública se desgaste y finalmente desista de su reclamo. No. La legislación prevé muchas vías, ¿sí? Si a usted el funcionario, en el tiempo y forma que indica la ley, ya sea la ley nacional, hay leyes provinciales de acceso a la información pública, ordenanzas municipales y comunales, por eso no voy a ingresar en ese aspecto porque es muy casuístico, muy puntual, pero en el caso de que ustedes no reciban respuesta, inmediatamente tienen expedita la vía para solicitar un amparo por mora en la administración pública, por mora en la respuesta. Y ahí el funcionario ya no le va a tener que responder a ustedes solamente, le va a tener que responder al Poder Judicial, que va a ordenar que a ese ciudadano se le suministre la información que pidió. Y es más, en algunos casos, algunos de esos funcionarios incurrirán en falta grave, y en otros, si se demuestra dolo, incurrirán en incumplimiento de los deberes del funcionario público. Entonces, lo que le estoy diciendo es, acá hay una herramienta que tiene la ciudadanía. Hay que difundirla, porque es una herramienta para la democratización del Estado, pero fundamentalmente para mejorar la calidad de la democracia, que en última instancia es la causa última que nos aúna a todos y que nos ha permitido, o nos ha impulsado, a estar casi 1 hora y media con pésima conexión para discutir estos temas. Yo desde ya les agradezco, discúlpenme el apasionamiento, pero es un tema que está muy vinculado con la participación, con fortalecer la democracia participativa, muy poco difundido muchas veces dentro de nuestras organizaciones políticas y sociales, y quedo a disposición de ustedes, no solamente en torno a las preguntas que surjan, sino también en torno a lo que pueda ayudar o colaborar si ustedes tuvieran que utilizar esta herramienta
en su ámbito local de actuación o en su ámbito local de militancia. Desde ya, sinceramente, no tengo más que palabras de agradecimiento.